Argentinos condenados al éxito o al fracaso por culpa nuestra, por culpa de los otros, de los contextos internacionales. Vamos a intentar entender este mapa global y el lugar que tiene la economía argentina de la mano de Martín Uribe, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, uno de los 12 economistas argentinos más influyentes del mundo. Martín está tercero. Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Gusto. Bueno, Martín Uribe es especialista en políticas fiscales, economía monetaria, finanzas públicas, economía internacional y ha sido además economista de la División de Finanzas Internacionales de la Junta de Gobernadores de nada más y nada menos que la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que un hombre muy experimentado para intentar entender algunas claves de por qué los argentinos estamos siempre en un brete. Martín, se ha dicho que la crisis económica que atraviesa actualmente la Argentina tiene que ver, por un lado, con mala praxis del gobierno en abril de 2018 y también con un contexto económico global que condicionó a la economía argentina. ¿Qué pensás? Bueno, no, yo creo que fue en parte mala suerte, o sea, tuvimos una sequía muy grande, hacía 40 años que no teníamos una sequía de ese tipo, y el resto fue todo autoinfligido, o sea, fue todo problemas de política económica, fue esa combinación. ¿Qué problemas son aquellos que pudieron haber sido manejados mejor, pero fueron mal manejados? Bueno, yo creo que la administración Macri heredó, eso es indudable, que heredó una situación fiscal muy mala, muy delicada, y hay que también decirlo, durante los 2 primeros años se hizo muy poco en materia fiscal. Lo único que se había hecho realmente, en lo que se había hecho un progreso significativo fue en la recomposición de tarifas, y hacia abril del año pasado hubieron dudas dentro de Cambiemos sobre la política misma de reestructuración de tarifas, y yo creo que eso llevó a mucha duda por parte del resto del mundo sobre la viabilidad de la política económica, y realmente tuvimos lo que se llama un sudden stop, vale decir, el resto del mundo de repente dejó de prestarnos plata, tan sencillo como eso. Y yo creo que lo que nos llevó a eso fue, como dije antes, una combinación de mala suerte por la sequía y de malas políticas domésticas, ¿no? Tengo muchas preguntas a partir de esta respuesta, Martín. La primera es la política de la actualización, el sinceramiento de las tarifas de la energía. Era una necesidad, pero al mismo tiempo tuvo un impacto grande en los consumidores, en los ciudadanos que hoy tienen que votar. Cuando las otras variables económicas, la inflación, el poder adquisitivo impactó negativamente, los ciudadanos se vieron muy afectados. Entonces, ¿cómo se hace para reestructurar para hacer una reforma estructural que no parta de una sola variable y deje a las otras sueltas e impacten negativamente en la gente? Bueno, yo creo que el gobierno estaba manejando ese problema bien, en el sentido de que en todas partes del mundo las tarifas se pagan. Hay que pagar el gas, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz. Y hay sectores de la economía que realmente tienen muchos problemas para llegar a fin de mes y pagar las tarifas. Esos son los segmentos más pobres de la economía, y el gobierno está haciendo un buen trabajo en tener tarifas sociales y hacer la vida un poquito más fácil a la gente que menos tiene. Pero el resto de la población, como en todas partes del mundo, tiene que pagar las tarifas. O sea, cuando la gente compra el diario, paga el diario, cuando compra una hamburguesa, paga por una hamburguesa. Lo mismo pasa con la luz, el gas y el agua. Lo que pasa es que estos servicios son tan grandes, las empresas que los proveen están tan ligadas al gobierno, que parecieran que son un servicio público, y por lo tanto la gente cree que tiene derecho a pagar menos de lo que cuesta, pero la clase media y la clase pudiente tiene que pagar el costo entero de la tarifa, ¿no? Ahí no hay discusión en ningún lado. Sí.
Ahora, ¿cuánto de la variable cultural de una sociedad tiene que tener en cuenta una reestructuración económica? Porque digo, después de 12 años de gobierno durante el cual se asumió que tener energía barata era un derecho para todos, sin importar los niveles de ingreso, restablecer otra lógica tiene costos políticos, es decir, una reforma económica racional como estás planteando, ¿hasta dónde puede llegar y hasta dónde tiene que considerar esa matriz cultural que es reacia a pagar la energía? Bueno, para que sea exitosa, ¿cómo se hace con eso? Bueno, yo creo que el proceso tiene que ser gradual, primero y principal. Yo creo que el gobierno ahí al principio tropezó un poco, por ejemplo, salteándose las audiencias públicas. Yo creo que las audiencias públicas son muy importantes porque es una oportunidad que tiene el gobierno para explicar la política tarifaria. Y sí, yo estoy de acuerdo que es un problema cultural. En finanzas públicas hay un principio que no aparece en los libros de finanzas públicas, pero está en la tradición oral, que es que cuando un gobierno tiene la oportunidad de beneficiar un sector dando un subsidio o poniendo un impuesto en otro lado, siempre tiene que elegir el impuesto, porque el subsidio, una vez que se da, es muy difícil de quitar. Claro. Como vos decís, la gente lo toma como un derecho adquirido y luego es muy difícil de quitar. Pero el grado de subsidio que teníamos en las tarifas en nuestro país era muy severo, era muy abarcativo, abarcaba todos los servicios públicos y yo creo que esa es una de las dimensiones en las que el gobierno está haciendo un muy buen trabajo. Es una pena que por una cuestión electoralista ahora se haya interrumpido ese proceso. Yo creo que el gobierno ahí envió un mal mensaje. Deberían haber continuado en forma gradual, pero digamos, sostenida el proceso de actualización de tarifas. En relación a tu análisis de que hubo mala suerte porque hubo sequía en el sector de la soja, por ejemplo, y no entraron la cantidad de divisas que debían entrar por la exportación, uno puede contraponer otro dato, que es que a lo largo de la gestión del primer kirchnerismo con Néstor Kirchner y de buena parte de la primera etapa de Cristina Fernández de Kirchner, el precio de la soja fue muy beneficioso para la Argentina. Y sin embargo, Argentina, más allá del gobierno, sin embargo, Argentina no logró entrar en un camino de una economía sustentable, aún con ese contexto a favor en términos de suerte. ¿Qué pasa con la Argentina que cuando tiene mala suerte no logra encontrar respuestas a esa mala suerte y cuando tiene suerte con los commodities no logra generar una economía sostenible y sustentable de largo plazo? Bueno, yo creo que es un problema de manejo fiscal. O sea, todos los países que andan bien, por ejemplo, Chile, Noruega, que son países productores de commodities, tienen un fondo contracíclico. O sea, cuando el precio del commodity sube y los ingresos del gobierno suben, una gran parte de eso se ahorra justamente para las épocas malas. Pero eso requiere de un acuerdo de la clase política, de toda la clase política, que vaya más allá de los términos electorales, de decir, bueno, por una vez y para siempre vamos a empezar a tener un sistema en funcionamiento en el que la política fiscal sea contracíclica, vale decir que durante los periodos de boom ahorremos y durante los periodos de contracción desahorremos. Claro. En este momento estuvimos sudden stop, tuvimos esta crisis y estuvimos obligados a firmar el acuerdo con el fondo, que yo creo que no había otra salida realmente porque nadie nos quería prestar. Y el fondo siempre aplica la misma receta. O sea, el fondo, estés en recesión o estés en boom, te va a decir, tenés que ajustar. Sí. Entonces, nos toca ajustar cuando estamos en crisis. Claro. Pero después vienen las vacas gordas y nos olvidamos del ajuste y decimos, bueno, no, disfrutemos ahora y gastamos todo. Yo creo que para eso hace falta que realmente un acuerdo político, un acuerdo social
que diga, bueno, tenemos que arreglar el problema fiscal. No puede ser que todos los países del mundo logren ese acuerdo, claro, que lo hagan y nosotros sí. parecemos que somos especiales, que no jugamos por reglas diferentes. Claro. Bueno, si jugamos por reglas diferentes no nos va a ir bien. Chile, mencionaste a Chile, ¿no? No estamos hablando, bueno, de Noruega, que parece lejanísimo, una sociedad hiperdesarrollada. Chile, país vecino, la misma región, con vicisitudes históricas similares, muy condicionado por una dictadura también. ¿Por qué Chile logra esos consensos para sostener estas políticas fiscales contracíclicas? Bueno, yo no soy especialista en política, digamos, no soy un political scientist, pero bueno, yo creo que la salida de Chile de la dictadura fue diferente a la nuestra, o sea, en Chile la figura de Pinochet perduró por un tiempo, él tuvo inclusive una senaduría vitalicia en Chile, entonces lo que eso obligó es a catalizar el acuerdo entre las fuerzas realmente democráticas de Chile. O sea, las fuerzas democráticas de Chile realmente tenían a esta persona enfrente y eso es como que les ayudó a ponerse de acuerdo más rápido. Claro, un enemigo claro hizo que hubiera más cohesión entre las fuerzas políticas democráticas. Eso es lo que yo creo. No soy un especialista, pero es una buena variable. ¿Y en qué ahorra Chile cuando está con vacas flacas estos ingresos de los ciclos de expansión? ¿En cómo lo ahorra? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ellos tienen un fondo. Chile es un gran productor de cobre y ellos tienen un fondo específico con una regla específica que dice cuánto tienen que ahorrar cuando sube el precio del cobre, está perfectamente establecido. No son reservas del Banco Central de Chile. No son reservas del Banco Central, son reservas del país. O sea, lo maneja, hay un organismo dentro del Tesoro que lo organiza y en esa forma se manejan ellos. Yo creo que no sería malo que nosotros tengamos una cosa así, digamos, un fondo que esté ligado a nuestro commodity, ¿no? Martín, el crecimiento de las exportaciones en el sector del agro fue de abril del año pasado a ahora de casi el 50%. ¿Debería este gobierno ahora estar pensando en la construcción, la fundación de este fondo, pensando de esta manera contracíclica? Para cuando, bueno, el año que viene, si dependemos siempre de la suerte del clima, es un poco parece medieval, ¿no? No, digamos, no es medieval, el agro es así. Claro. Digamos, el agro está muy tecnológico. Pero la política no debería tener mayor sofisticación y tecnología. La política debería tener más sofisticación, absolutamente. Yo creo que este sería un momento en el que no hay que ahorrar, este sería un momento en el que hay que gastar y ayudar más de todo a la gente que la está pasando mal, pero lamentablemente estamos en este brete en el que tenemos que seguir las normas que nos fija el fondo y bueno, esto es lo que nos toca vivir. Pero yo creo que pensando en el futuro, yo creo que los argentinos nos debemos un replanteo muy serio de la política fiscal porque realmente si no nos va a seguir yendo mal. O sea, no podemos creer que somos especiales, no, en ese sentido no somos especiales. Todos los países son iguales y las reglas económicas se aplican, digamos, a todo el mundo, les caen por igual, ¿no? Vos sos docente en la Universidad de Columbia y has estado, trabajando en la Reserva Federal. ¿Cómo se ve Argentina desde los ojos de los extranjeros en términos económicos, ¿no? La Argentina, lo que hay que darse cuenta es que, la Argentina se ve desde los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo como nosotros vemos a cualquier país con el que no estamos relacionados día a día. O sea, es como ver a un cuadro desde muy, muy lejos. Vos sabés que hay una montaña, pero no sabés más, no sabés qué flores hay en el cuadro, si hay alguna persona parada en la base del monte. Entonces, lo que ellos saben es que tuvimos un gobierno de corte populista, que hubo un cambio de régimen, que el régimen actual es más amigable con los mercados, es más amigable con las instituciones fiscales, es más amigable con las instituciones en general. Eso es lo básico que ellos saben que ha pasado en Argentina, pero en general no saben, por ejemplo, que tenemos una PASO el domingo. Eso es demasiado detalle. El norteamericano culto
eso es lo que sabe. Digamos, sabe algo de Argentina, pero es eso, los grandes palotes mínimos. ¿Y los economistas o desde la Reserva Federal cómo se ve Argentina con esta serie de errores y de fracasos sostenidos en términos económicos? Bueno, la Argentina se ve como un país, yo cuando hablo con los economistas amigos míos que quedaron en la FED, tengo estudiantes ahí también que trabajan y se encargan de Argentina, y lo ven como un país que todavía no le agarra la vuelta, o sea, un país que necesita consensos básicos, ponerse de acuerdo con cosas muy, muy básicas, como por ejemplo el tema de la educación, el tema del déficit fiscal, el tema de la política monetaria. El déficit fiscal, vos decías que si hubiera un fondo contracíclico, hoy el país debería estar gastando. Con el ingreso de divisas extras que implicó esta cosecha, ¿debería estar gastando o el déficit cero tiene que ser el objetivo sí o sí? Bueno, yo creo que es muy importante estas crisis. La devaluación que tuvimos en el año pasado fue muy importante para evitar el desempleo. Si no hubiese habido una devaluación, hubiésemos tenido desempleo abierto en una magnitud mucho más grande que la que tuvimos. O sea que no haya desempleo hoy realmente se lo debemos a que tuvimos un tipo de cambio que se devaluó. Ahora, dicho esto, la devaluación también degrada muchísimo los salarios reales y especialmente lo sufren los sectores más necesitados. Y por lo tanto yo creo que es importante que el gobierno se ocupe de esa gente porque estas crisis son particularmente duras con ese sector. Entonces, correrse de la meta del déficit cero. Sí, pero hay que hacerlo en forma inteligente. Por ejemplo, yo creo que el plan Autos para Todos o Ahora 12, etcétera, son formas muy ineficientes de ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque ineficientes. Son ineficientes. ¿Por qué? Porque el plan, no sé cómo se llama, llamémosle Autos para Todos. Ayuda a todo el mundo. Y especialmente a la clase media. Claro, no es progresivo de alguna manera. Ese no es el gasto que hoy más críticamente se necesita. El gasto hoy que más críticamente se necesita es en los sectores más vulnerables. Entonces, una forma más inteligente de canalizar el gasto sería, por ejemplo, canalizarlo vía las escuelas, que es las escuelas públicas de los hogares más carenciados, reforzando, por ejemplo, 3 comidas en esas escuelas, reforzando la ayuda en útiles, la ayuda en indumentaria, pero por ejemplo dar ahora 12 para todos o dar cuotas más baratas para comprar departamentos. Sí, es regresivo porque no tiene en cuenta el nivel socioeconómico de quienes se benefician. Exacto, es una forma ineficiente de ayudar. Tenés que ayudar a todo el mundo cuando en realidad querés ayudar a la gente más necesitada. Entonces yo creo que con esos recursos se podría haber hecho algo mucho más efectivo. Y además tiene un aspecto keynesiano también muy importante porque lo que nos dice la teoría keynesiana básica es que el gasto público tiene mayor efectividad en reactivar la economía en los sectores donde la gente por cada peso que invertís en gasto, gasta más. Eso se llama la propensión marginal a consumir. Bueno, la propensión marginal a consumir es mucho más alta en los sectores de bajos ingresos que en los sectores de ingresos medios y altos. Por lo tanto, ni siquiera desde una perspectiva de estímulo a la economía, es eficiente subsidiar a la clase media y a las clases altas. Es mucho más importante canalizar eso a las clases más necesitadas. Martín, última cuestión. Se ha establecido, de alguna manera instalado un análisis en la Argentina que la decisión del Fondo Monetario Internacional de correrse de su ortodoxia y permitirle a la Argentina, al Banco Central que intervenga en la banda de flotación, tuvo que ver con una relación muy aceitada entre Mauricio Macri y el presidente Donald Trump, que finalmente terminó influyendo en la FMI para que se corriera de su estatuto, digamos. Vos que conocés el modo en que funcionan las instituciones económicas en Estados Unidos, ¿cuánto crees que hay de ese peso personal para que el FMI dé algunos, libertades que en general no da? Bueno, yo creo que la amistad entre
entre Macri y Trump seguramente ha jugado un rol. Yo creo que el aspecto más importante del acuerdo con el fondo, inclusive yo lo pongo a la misma estatura que el hecho de que nos hayan dado plata, fue que el fondo estableció la interrupción de las transferencias del Banco Central al Tesoro. Eso fue el paso más importante y yo espero que si Fernández gana o Macri gana, continúen con esa política. Yo creo que eso sería... ¿Por qué es tan clave eso? Eso es un cambio institucional en la política monetaria absolutamente clave, porque la madre de la inflación es la emisión monetaria. Claro. Y el padre de la emisión monetaria es el déficit fiscal. Entonces, haber interrumpido la transferencia de dinero al Tesoro es absolutamente fundamental. Sí, mantener de alguna manera, acentuar la autonomía del Banco Central. Absolutamente. Ahora, habiendo dado ese paso, yo creo que no hay excusas para que el Banco Central continúe con esta situación tan anómala de tener tasas de interés al 60% y una tasa de emisión monetaria de 0. Eso es una situación muy anómala que no se ve en ninguna parte del mundo, y yo espero que el Banco Central no espere a que primero caiga la inflación para empezar a bajar tasas de interés. Yo creo que el Banco Central tiene que comenzar a bajar tasas de interés en forma progresiva pero sostenida. Pero la gente no se va a ir, no se va a ir al dólar corriendo, el dólar va a subir y va a generar más inflación. No, porque en este momento, dado que ese paso de no dar transferencias al Tesoro ya se tomó, es perfectamente razonable y yo diría hasta beneficioso que cualquier aumento en la cantidad de dinero que se dé porque los tenedores de LELIQ quieren sacarse sus LELIQs, se esterilice con reservas. O sea, es perfectamente legítimo y razonable en este momento usar reservas para absorber LELIQs si los tenedores lo desean. Por lo tanto, si un tenedor se deshace de las LELIQs porque se baja la tasa de interés, pero esas LELIQs se pagan con dólares, no hace falta que se vaya al dólar porque ya le están dando dólares. Claro, entiendo. Entonces, ese temor de que se van a ir al dólar no es se puede frenar fundado. De esa manera. Bien. Exacto. La última cuestión, Martín, es de ganar la fórmula Fernández con la historia económica, menos con, digamos, una percepción más negativa por parte de los decisores de la economía global. ¿Qué chances hay de que esa relación con el Fondo Monetario Internacional sea productiva? Bueno, la historia no nos dice qué va a pasar, nos dice qué puede pasar. Y el récord que tiene, o sea, el récord histórico que tiene, cuando digo récord histórico, digo la historia que hemos acumulado con el kirchnerismo, con 12 años de kirchnerismo, es que realmente han arrasado con todas las instituciones fiscales, han erosionado mucho las instituciones fiscales. Yo creo que Alberto Fernández tiene un mensaje mucho más moderado, tiene un mensaje de más respeto por las instituciones fiscales. Por ejemplo, en este tema de separación del Banco Central y del Tesoro, el economista Nielsen, que parece ser un asesor de Alberto Fernández, ha dicho que eso es un tema importante. Por lo tanto, el discurso parece haber cambiado, pero bueno, tenemos la historia y la historia, como te digo, si bien no nos ayuda a decir qué va a pasar, nos dice qué puede pasar. Entonces yo creo que de las dos administraciones posibles, la administración Macri tiene mejores chances de continuar con las reformas fiscales que los argentinos realmente necesitamos y con una relación aceitada con el fondo. Pero Martín, los dichos del candidato Alberto Fernández en relación a bajar la tasa de interés de las LELIQ y usar eso para, por ejemplo, mejorar las jubilaciones o remedios, etcétera, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo solamente con el 50%. Yo creo que hay que bajar las tasas de interés, pero no se puede usar los recursos del Banco Central para financiar gasto público. Es por este tema de la separación del Banco Central y del Tesoro. Claro. Yo creo que sería una muy mala idea usar emisión monetaria para pagar cualquier tipo de gasto.
Bueno, muy claro, Martín. Muchísimas gracias No hay por problema, este gracias. análisis detallado, preciso y claro. Gracias. Gracias a vos. Vamos ahora a una comunicación telefónica con Venezuela. Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció en un decreto la extensión de las sanciones al gobierno, a los activos